Hola, ser youtubers. Sé que ha pasado un mes y lleváis un mes sin saber noticias mías, ¿vale? Pero bueno, ya vuestra espera ya ha acabado y ya por fin vais a poder disfrutar de un nuevo vídeo dentro de mi historia universal que estoy haciendo. Hoy toca el episodio número 3, ¿vale? Recordamos que vimos la introducción de la historia, con las edades de la historia, empezamos a ver la primera etapa de la humanidad, que era la prehistoria, y ahora vamos a ver la primera etapa de la edad antigua, ¿vale? Una vez que ya se ha descubierto la escritura. Hoy ya entramos en la parte histórica, ¿vale? Bien. Hoy toca ver Egipto y Mesopotamia. ¿Qué os voy a contar de Egipto? Que Egipto os va a encantar. Mesopotamia un poco menos, ¿vale? Pero sobre todo de Egipto os va a encantar porque sabéis muchísimas cosas de Egipto, conocéis muchas cosas ya viendo vídeos, viendo películas, bueno, pero vais a conocer un poco más y sobre todo un poco más sistematizada la historia de Egipto y de Mesopotamia. Así que preparaos, poneos cómodos, que empezamos. Bueno, mirad, aquí estamos ya, una vez que hemos visto la introducción, vamos a meternos ya de lleno a ver Egipto y Mesopotamia, pero bueno, antes de empezar quiero daros unos pequeños rasgos generales de este tipo de civilizaciones, porque van a compartir tanto Egipto, Mesopotamia, como la civilización india y la civilización china, me lío un poco, van a compartir unos rasgos comunes que nos van a servir bastante para entender de qué estamos hablando, ¿vale? Estas cuatro fueron las cuatro primeras civilizaciones de la humanidad, ¿vale? No los cuatro primeros poblados. Recordamos que los poblados nacieron en la época neolítica cuando el ser humano se hizo sedentario y se desarrollaron en la edad de los metales. Pero ahora ya sí que se van a producir auténticas civilizaciones con un entramado social súper complejo y con una duración en el tiempo larguísima. De hecho, los chinos siguen siendo una civilización ellos mismos, ¿de acuerdo? Y los indios, ¿vale? Entonces, estamos hablando ya de unas sociedades muy complejas, con una organización diferente, con una religiosidad propia y, como he dicho, unas características comunes. ¿Cuáles son las características comunes? Estas cuatro civilizaciones, las cuatro, de una forma u otra, llegaron a la misma solución para apuntar lo que necesitaban. Y las cuatro inventaron o tuvieron acceso a la escritura, ¿de acuerdo? La primera civilización que usó la escritura fue la mesopotámica, por eso voy a empezar a hablar de ella cuando termine esta pequeña introducción. Pero bueno, lo que quiero que sepáis es que las cuatro llegaron a la misma solución. ¿Por qué? Debido a su complejidad, a la complejidad que tenía esa sociedad. Eran sociedades muy complejas y realmente era imposible que con los métodos que tienen ellos contaban con figuritas de barro como los que apuntaban, es decir, pero llegó un momento en el que la agricultura y la ganadería crecieron tanto que era imposible poder controlar la cantidad de producto que había. Tenían que hacer algo e inventaron pues, un sistema, una protoescritura, no se parece en nada a la nuestra, ¿vale? Pero sí que era algo para unos signos que significaban algo, y eso es la primera escritura, ¿vale? Eso lo hicieron por una pura necesidad. Recordamos que ya os he dicho muchísimas veces a lo largo de todos los vídeos que hago que el ser humano, si no le aprieta la necesidad, no inventa nada. Nosotros somos gandules por naturaleza. Eso sí, como tengamos la necesidad de conseguir algo, ahí ya verás cómo ya avanzamos, ¿vale? Entonces, en este sentido, sí que teníamos la necesidad de descubrir algo, sí que teníamos la necesidad de apuntar. Por lo tanto, apareció esta escritura, ¿vale? Comparten eso en común, y otra cosa que comparten en común estas cuatro civilizaciones, por eso se llaman civilizaciones fluviales, es que nacen en torno a ríos. Eso es básico. Vale, vamos a ver, en este momento, ¿de dónde van a sacar el agua si no hay grifo? Tú abres el grifo y no sale el agua del Tevilla. Por lo tanto, como no hay grifo, ellos tienen que situarse en las cuencas de los ríos, ¿sí? Al lado de los ríos. ¿Para qué? Para regar los campos, para beber agua y para darle agua a los animales, ¿de acuerdo? Por lo tanto, evidentemente tienen que situarse cerca de los ríos. En este caso, Mesopotamia, la civilización mesopotámica cerca del Tigris y el Éufrates, la egipcia cerca del Nilo, la china cerca del Huanghe y el Yangtze, y la India de cerca del Indo, ¿vale? Bien, una vez que hemos visto esta especie de introducción, voy a hablar rápidamente de Mesopotamia. Mirad, Mesopotamia está, como he dicho, situada. La palabra Mesopotamia significa entre ríos, y ya os he dicho entre qué ríos, el Tigris y el Éufrates. Por nuestros ríos florezca una cultura. Es una cultura que nunca llegó a ser un país unificado, pero sí que compartía cosas comunes, por ejemplo, un idioma común, la escritura que nació en la ciudad de Uruk, en Sumeria, pues pronto se distribuyó por todo ese territorio que compartía unos rasgos comunes, ¿vale? Eran ciudades-estado, donde cada una de las ciudades era independiente. Sí que es verdad que algunos de los rayazuelos que surgieron por esta época
pues sí que intentaron conquistar más territorio. Evidentemente todo el mundo siempre ha intentado conquistar más territorio del que tiene, pero no siempre lo consiguieron, y la verdad es que en la antigua Mesopotamia no lo consiguieron, ¿vale? Entonces, ¿por qué famosa Mesopotamia? Pues por eso, porque fue la primera civilización en inventar la escritura y porque tuvo una floreciente agricultura. Una floreciente agricultura que se basaba en esos ríos porque está rodeada de desierto, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante que consiguieron unas canalizaciones de agua que eran muy avanzadas para su época. Amurallaban las ciudades, ¿vale? Esa es otra cosa, otra de las novedades que que se producen en estos poblados que han pasado de la edad de los metales. ¿Por qué protegen sus ciudades? Porque evidentemente al estar asentados pues ya tienen ciertas riquezas y tienen ciertas cosas que le pueden interesar a otros pueblos más o menos alejados, y entonces pues por ese sentido intentan protegerse, ¿vale? E intentan pues que no ser invadidos con facilidad. Otra de las razones, otra de las características por las que ha pasado a la historia de Mesopotamia es por que fueron los primeros grandes constructores. Sabemos que fueron grandes constructores sobre todo por los gráficos, por los escritos que han dejado, ¿vale? Porque realmente edificios arquitectónicos de época mesopotámica prácticamente no hay. ¿Por qué? Porque los edificios ellos tampoco pensaron en dejarlos para el siglo XXI para que yo os los enseñe. Ellos no pensaron en eso. Ellos lo hacían grandísimas construcciones, pero normalmente con materiales pobres, ¿vale? Por lo tanto, no han llegado hasta nuestros días. Otra de las cosas por las que destaca la civilización mesopotámica es por su gran entramado religioso. Vamos a mirar, conforme se van desarrollando las civilizaciones, se va desarrollando la sociedad, se va desarrollando la religiosidad. Y en estas civilizaciones antiguas la religiosidad era súper compleja porque tenían dioses para todo. Había dioses, para cualquier cosa que os podáis imaginar, había dioses, eran politeístas, ¿vale? No como las religiones actuales, que la inmensa mayoría son monoteístas, en este caso eran politeístas, ¿vale? Bien, y uno de los edificios que sí que ha pasado en la historia por lo que son conocidos los mesopotámicos son por los zigurats, ¿vale? ¿Qué son los zigurats? Los zigurats eran templos, pero también eran lugares administrativos donde había funcionarios, donde había escribas, también en la parte alta era un lugar, era un observatorio astronómico. Yo qué sé, zigurat era un edificio multiuso, ¿vale? Bueno, pues estas grandiosas construcciones pues son inventadas por los mesopotámicos y oye, y hay que reconocerles ese hecho. Vale, esto en cuanto a la civilización mesopotámica. Vamos a centrarnos en la civilización egipcia. Mira, Egipto es una de las grandes culturas de la antigüedad. Todo el mundo escucha hablar del antiguo Egipto. Todo el mundo la conocemos o nos viene a la mente, sin saber nada de historia, te viene a la mente los faraones, te viene a la mente las pirámides, ¿de acuerdo? Te viene a la mente el río Nilo, te viene a la mente el desierto y te viene a la mente la escritura jeroglífica que tenía así, de lateral. Es decir, todo el mundo sabe muchísimas cosas de Egipto, ¿vale? Así que voy a intentar ordenaros un poco esta situación. Mira, Egipto nació aproximadamente, lo que es la civilización antigua, nació aproximadamente en el año 3100 a.C., cuando el rey Menes unificó todas las tierras que estaban a ambos lados del río Nilo, ¿vale? El río Nilo para ellos es importantísimo, ¿vale? Bueno, antes de empezar con el Nilo, no quiero liarme, bueno, nació en el 3100 a.C. y duró hasta el 31 a.C. cuando fue invadida por los romanos, ¿vale? Así que estamos hablando de más de 3100 años de historia de una civilización apoteósica, enigmática, ¿vale? Bien, que eso lo vamos a ver ahora, parezco Iker Jiménez, enigmática, ¿vale? Lo vamos a ver ahora. Bueno, sigo. Entonces, características de esta civilización. En primer lugar, podría hablar o de los faraones, porque es característico, o del Nilo, pero prefiero hablar del Nilo porque el Nilo es realmente lo que le da la vida a esta civilización. El Nilo está rodeado de desierto, a ambos lados, ¿de acuerdo? Tanto al sur, al este, al oeste, excepto al norte. Al norte está rodeado por o desemboca en el mar Mediterráneo, ¿vale? Bien, ¿qué característica o qué hace el Nilo? Mira, el Nilo tiene una característica y es que se producen crecidas regulares, ¿vale? Crecidas regulares del Nilo que inundaba los territorios cercanos a su cauce. Esos territorios cercanos, una vez que las aguas volvían a su curso y a su cauce natural, y pues ahí en esa zona se secaba y se quedaba una especie de barro que se llamaba limo, que es altamente fértil, ¿vale? Es súper fértil. Por lo tanto, los egipcios pudieron plantar en esas tierras tan sumamente fértiles, pese a que una vez que acababas esas tierras, lo que te venía era desierto, ¿vale? Pero un desierto súper árido, un desierto súper duro, donde el típico desierto de dunas, no hay nada.
¿vale? Todo desierto. Es que no hay ni bichos, porque allí los bichos ni soportan, sol y tierra, ¿vale? Bueno, sí hay alacranes sí hay. Entonces, mirad, ese desierto, por eso los egipcios, los antiguos egipcios hablaban de las tierras negras y las tierras rojas. Las tierras negras eran estas tierras muy fértiles que dejaba el río, y luego las tierras rojas eran las tierras desérticas, que también eran muy utilizadas por los egipcios por una sencilla razón, porque ¿quién lo hizo iba a invadir por allí? Es decir, ¿qué pueblo va a cruzar el desierto para llegar a Egipto? Y encima de todo Egipto que te puede tocar el morro. ¿Quién se va a atrever a cruzar? Por lo tanto, no tenían que amurallarse. Si realmente la muralla natural que tenían los egipcios era el desierto que rodeaba. Por lo tanto, la única forma de ser invadidos era por el norte, por el Mediterráneo, que es por donde fueron invadidos por los romanos, ¿vale? Pero bueno, aguantaron 3000 años. Por lo tanto, para ellos, tanto el Nilo como el desierto eran básicos. Mirad, volviendo al Nilo, aparte del Nilo, aparte de esas crecidas del Nilo, evidentemente del Nilo cogían agua, ¿vale? Y también era un río navegable, es decir, el transporte a lo largo del imperio egipcio se hacía por el Nilo, ¿vale? Las autovías todavía no había, el Nilo era la autovía. Bien, el Nilo, mira si era importante que tenía su propia divinidad, ¿vale? Y incluso había un dios que se llamaba el dios Hapi, con una P solo, no es feliz en inglés, sino es sin feliz. El dios Hapi era el que se encargaba de velar por el Nilo. Y el Nilo para ellos era básico, es decir, si imaginaos que si les secase, ellos se pensaban que si se secaba el Nilo se secaba la civilización. Y en parte es verdad, porque el Nilo, aparte de todo esto, servía para transportar piedras de un sitio a otro, metales, por lo tanto era su vía de comunicación. Eso en cuanto al río Nilo. Que sepáis que el río Nilo hasta el 2007 fue considerado como el río más largo del mundo. Lo que pasa es que a partir de 2007 fue desbancado por el Amazonas, no porque el Amazonas creciera, sino porque empezaron a ver que el Amazonas era más largo de lo que habían calculado. Bueno, estamos hablando de que es un río inmenso, muy ancho, con mucho caudal y básico para la cultura egipcia. Vamos a ver ahora otra de las características que tiene Egipto, y es su estructura social, ¿vale? A la cabeza de la estructura social está el faraón, ¿vale? El faraón eran dioses, eran considerados dioses que estaban en la tierra y que venían a dirigirlo, ¿vale? El faraón era el símbolo de poder de la antigüedad, e incluso si yo tuviera que elegir ser un rey absoluto o algo, yo sería un faraón, ya que te pones, porque el faraón era el tío más superpoderoso de todas las civilizaciones. Mira si era superpoderoso que un ciudadano normal, chumilla, no puede mirarlo a la cara, no puedes tocarlo, vamos, lo tocas y te lo has buscado, pero te lo has buscado aquí y en el más allá. Y evidentemente no podía estar cerca de él si el faraón no lo consentía. ¿Y para qué le iba a hablar? Bueno, si no podías ni mirar a la cara, no ibas a hablar, ni hablarlo, ni mirarlo, ni tocarlo. Y encima de todo, perdón, qué fino, el faraón le gustaba ostentar el poder que tenía. El oro le gustaba bastante a los faraones. Y bueno, eran seres todopoderosos y eran venerados hasta la muerte y más allá. Porque esa es otra de las cosas que veremos un poco más adelante, lo que es el más allá para los egipcios. Vamos a ver, mirad, entonces, si el faraón está situado en una pirámide en lo alto de la cúspide de la pirámide egipcia, una pirámide desigual, una pirámide, evidentemente, estamos hablando de una época antigua, una pirámide donde es una pirámide social totalmente descompensada, donde la base de la pirámide son los grupos no privilegiados, son los que trabajan, los que tienen que pagar los impuestos en la sociedad para que vivan bien los de arriba. ¿Quiénes están situados arriba? Aparte del faraón y su familia, los nobles. ¿Quiénes son los nobles? Vamos, los nobles, en algún vídeo lo he explicado, pero bueno, los nobles, el que tiene un título de nobleza, es alguien que en algún momento le ha hecho un favor al rey, o su familia le hizo un favor al rey, o alguien que el rey ha necesitado en algún momento y le ha otorgado un premio, y el único premio que otorgaba, el premio que podían otorgar los reyes era tierras y gente que trabajara para ellos, ¿vale? Pues por lo tanto los nobles, en este caso, eran las familias privilegiadas que de alguna forma u otra estaban cerca de los faraones, por algún motivo, porque antes o después habían ayudado a los faraones, ¿vale? Eso en cuanto a la cúspide de la pirámide. También cerca de esa cúspide de la pirámide hay otro grupo social que son los sacerdotes, ¿vale? No tienen tanta fuerza, la iglesia en esta época no tiene tanta fuerza como podía tener la iglesia católica en la Edad Media, pero sí que los sacerdotes sí que están considerados, pues son la conexión entre el faraón, el más allá
y el resto de la población, y sí que están muy bien considerados dentro de la sociedad. Y hay un grupo que es muy gracioso, que se tiene ahora, que está en la cúspide de la pirámide, pero que luego ya no va a estar posteriormente, y son los escribas. Porque los escribas tienen para los egipcios tener un don, y era saber leer y escribir. Y la inmensa mayoría no saben leer ni escribir, pues los escribas eran básicos en la sociedad. Era un oficio muy bien pagado y encima de todo no eran considerados dioses, pero estaban situados muy, muy, muy alto en esta pirámide social. ¿Quién estaba, ¿De qué se componía el resto de la pirámide social? Pues de todo lo demás, de todo lo demás. Así, prácticamente el 95% de la población era no privilegiada. ¿Quiénes estaban ahí? Pues normalmente los campesinos, que eran casi todo el resto eran campesinos, pues luego tenía campesinos ganaderos, parece que hay un terremoto, campesinos ganaderos, artesanos, hombres libres sin profesión clara, y luego tenemos los esclavos, ¿vale? Los esclavos eran bastante comunes dentro del antiguo Egipto, pero bueno. Y una cosa muy importante, la mujer dentro del antiguo Egipto es una de las mujeres de la edad antigua que más libertades tenía. No tenía unas libertades como las de ahora, evidentemente, pero sí que tenía, dentro del mundo antiguo, era la que se podía divorciar, la que podía tener un negocio propio, la que podía heredar. Eso en otras sociedades antiguas no era viable. Por lo tanto, estamos hablando de unas libertades que son bastante interesantes para la mujer. Más cosas. Si por algo también ha pasado a la historia la civilización egipcia, son por sus pirámides, ¿vale? ¿Qué son las pirámides? Mira, las pirámides, con esto voy a explicar ya el mundo del más allá, de los egipcios. Para los egipcios, el mundo terrenal, ¿vale? El mundo de la vida, para ellos es simplemente un tránsito hacia la vida eterna, hacia la vida más importante de todas, que es la vida que se produce después de la muerte, ¿vale? La vida eterna. Y evidentemente no tenían la misma catalogación o no tenían la misma esperanza si eras un esclavo o eras una chumilla de la clase media o de la clase baja, de la clase no privilegiada, que si eras un faraón, por ejemplo. Es decir, los faraones tenían un lugar especial tanto ahora como después. Y por ello preparaban su desembarco en el más allá, ¿vale? Y su desembarco en el más allá durante una gran cantidad de tiempo lo hicieron a través de las pirámides. Las famosas pirámides, ¿vale? No son tumbas, es decir, las pirámides son tumbas, era el lugar donde descansaban, porque ya se lo han llevado todo, donde descansaban los faraones. Estos faraones que querían demostrar su poderío construyendo las pirámides, unas tumbas monstruosas, grandiosas. De hecho, las tres pirámides de Gizeh en las afueras del Cairo, que son las más famosas de todas, que las voy a poner aquí, esas son la mayor de todas, la de Keops, es la mayor obra arquitectónica que ha realizado el hombre en piedra jamás, ¿vale? Estamos hablando de una monstruosidad tremenda. ¿Eso de extraterrestres que han hecho los extraterrestres? No, tú no le digas a un egipcio que las pirámides le han hecho los extraterrestres porque a lo mejor el egipcio te da para el pelo. Para ellos es importantísimo el tema de las pirámides, que las construyeron ellos, sus propios arquitectos. Bueno, entonces, organizándonos, estamos hablando de que son unas construcciones brutales. De hecho, las pirámides del Cairo son la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que siguen en pie. Así que te habla de su propia grandiosidad y su propio de lo bien hechas que estaban, ¿de acuerdo? Estaban hechas con sillares de piedra y, evidentemente, eso ha resistido las inclemencias del tiempo. Vale, ¿cómo se hacían estas pirámides? Mira, para hacer estas pirámides de siempre se ha hablado de que, de hecho, hay muchas películas que cuentan que tardaban cientos de años, trabajaron más de 100.000 esclavos. Los últimos hallazgos arqueológicos realizados por los propios egipcios desmienten esta teoría, ¿vale? Se habla de que se tardaba unos 20-30 años en realizarla, que eran unos 20 años en extraer las piedras y unos 10 años en colocarlas, ¿vale? Y evidentemente sí que hace falta muchísima gente, el trabajo era durísimo, se calcula que trabajaron unas 10.000 personas por pirámide para realizarlas, porque estas 3 pirámides son las más importantes de todas, pero a lo largo de todo Egipto hay unas 100 tumbas de este tipo, ¿vale? Bueno, repito, se tardaban unos 10 años en realizar lo que es la pirámide en sí, a unos 10.000 trabajadores, mirad, parece ser que no eran esclavos, parece ser que eran
gente asalariada que cobraba por su trabajo. Y esto diréis vosotros, oye, Sergio, si esto lo hemos escuchado, ¿es la primera vez que lo escuchamos? Sí, bueno, en el 2010 un grupo de arqueólogos egipcios elaboró esta teoría, y bueno, y parece que muchos historiadores y muchos arqueólogos están dando por cierta esta teoría. ¿Cómo consiguieron esta teoría? ¿O de dónde sacan esta teoría? Porque han encontrado al lado de las pirámides tumbas de trabajadores. Un trabajador que muriera haciendo la pirámide no era un esclavo. Es decir, ¿cómo vas a enterrar tú a un esclavo a los pies de la pirámide donde está enterrado el faraón? Por lo tanto, eso desmonta la teoría de los esclavos, ¿vale? ¿Quiénes eran esos que estaban enterrados ahí? Pues aquellos obreros que habían muerto, muchos, haciendo las pirámides, ¿vale? Bueno, las pirámides son súper complejas, es decir, dentro ya muchísimas cámaras, intentaban ocultar lo máximo posible la cámara del faraón, porque en esa cámara del faraón estaban las riquezas del faraón, es decir, estaban aquello que el faraón necesitaba en su vida eterna. Entonces, bueno, pues ya ahí sobre todo había muchísimas joyas, había carros, había disparates de riquezas. Y luego el ataúd eran sarcófagos, normalmente con materiales preciosos, ¿vale? Con piedras, de oro, de plata, y bueno, y el interior era de plomo. ¿Qué había dentro de esos sarcófagos? Las momias. Mirad, otra de las características que tiene el antiguo egipcio es el arte de la momificación. No lo inventaron ellos, pero sí que lo desarrollaron los egipcios. ¿Qué es el arte de la momificación? Pues el arte de la momificación consistía simplemente en desecar el cuerpo, sacarle los órganos internos para intentar que el cuerpo se conservara lo mejor posible y no se descompusiera, porque le iba a hacer falta en la vida eterna, y cuanto mejor estuviera conservado ese cuerpo, pues muchísimo mejor, pues mola más, ¿vale? Bien, no todo el mundo tenía acceso a la momificación, evidentemente un esclavo no le iba a momificar, se solía momificar a la clase alta y a faraones y a su familia, ¿vale? Bueno, no siempre enterraron a los faraones en las pirámides, sino que ya llegó un momento en el que dejaron de hacerse pirámides y empezaron a enterrarlos en el Valle de los Reyes, ¿vale? En tumbas normalillas. Ya también empezó a descender el capital, ya el poderío económico de los egipcios, porque ya estamos hablando de muchísimos años. De las 31 dinastías que hubo en Egipto, los faraones de la quinta dinastía, Keops, Kefren y Micerino, son los que hicieron las 3 grandes pirámides que han pasado a la historia, ¿vale? Y por último, se me olvidó deciros antes que la mujer tenía mucha importancia, Mira si tuvo importancia que hubo 2 mujeres que se convirtieron en que llegaron a ser faraonas, Hatshepsut y Cleopatra. Las 2 fueron faraonas. Aquí en España recordamos con una faraona, que fue Lola Flores, pero bueno, esa no cuenta dentro del organigrama de Egipto. Creo que no me dejan en el tintero. Yo quería explicar así más o menos por encima lo que era Egipto, sin meterme demasiado. Me he ido a 23 minutos y medio. Hoy no he dicho que iba a durar 15 minutos. Bueno, espero que os hayáis enterado más o menos así por encima de lo que es la civilización egipcia y mesopotámica. Y bueno, ya sabéis, acordad de suscribiros a mi canal. Y bueno, oye, una cosa que nunca os digo, si tenéis alguna duda o algo, en los comentarios estamos para eso, ¿vale? Me podéis preguntar lo que queráis. Y bueno, vuelvo pronto, espero que os haya gustado este vídeo, repito. Y bueno, venga, nos vemos pronto con el 4.º episodio.